Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Marian. Vamos a tratar el núcleo 7, pero en particular vamos a ver un tema que nos interesa bastante, que es la reducción de daños. Em, para ver que lo que le vamos a tratar de presentar es un enfoque, digamos, innovador respecto a la reducción de daños, no solamente entendido como la idea de que es control de drogas, sino que también el modelo de reducción de daños se puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, para reducir daños por uso de inteligencia artificial. Pero bueno, primero vamos a arrancar por el principio de dónde surge esta idea o esta política de salud que nosotros tenemos incorporada en nuestro sistema legal, que es de reducción de daños. Bueno, la norma que establece, primero la que define los consumos problemáticos es esta ley, la 26934, que se denomina de Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos. Y acá tenemos una definición de lo que se entiende por consumos problemáticos, que se entiende, dice, consumos problemáticos, aquellos que mediando o sin mediar sustancia alguna afectan negativamente de forma crónica la salud física, psíquica del sujeto a las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, tabaco o drogas psicotrópicas, puede ser de forma que sean legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas. La del juego hacia el juego, bueno, vaya que si tenemos un problema grande ahora con la ludopatía online, y también que pueden derivar de las nuevas tecnologías, también de la alimentación o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo. Fíjense que entonces, lo que le decíamos al principio, no solamente se trata de problemas que afecten a la salud de las personas por el uso de sustancias, sino también de conductas e inclusive por el uso de nuevas tecnologías. Obviamente que este plan lo que tiene como objetivo prevenir esos consumos problemáticos eh, y darle un contexto para que puedan ser tratados. Y también tenemos que tener en cuenta que estas conductas problemáticas se tienen que entender como adicciones. Esto lo dice la Ley de Salud Mental, donde dice que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Entonces, estos consumos problemáticos tienen que ser abordados también desde la mirada de la Ley de Salud Mental. Bien, y es esta ley entonces la que incorpora esta idea del modelo de reducción de daño, que dice que se entiende por reducción de daño aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva, y que tenga por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, todos los que definimos recién, que puede ser uso de sustancias, conductas o, por ejemplo, uso de tecnología. Entonces es reducir el riesgo y disminuir también la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado. Es decir, no solamente es disminuir el riesgo por el uso de alguna sustancia o alguna conducta compulsiva, sino también prevenir. Así que recordemos que eh, no solamente se trata de reducir el daño, sino que en algún momento también se trata de evitar que ocurra, ¿sí? En general, la reducción de daños tiene que ver con un reconocimiento a que no se puede evitar determinadas conductas. Es decir, no, tenemos que reconocer que no podemos evitar que la gente fume, tenemos que reconocer que no podemos lograr que la gente deje de consumir ciertas drogas de tipo ilegal. Entonces, el concepto de reducción de daños significa esto, reconocer primero la posibilidad de erradicar el consumo de drogas y le agregamos o que no se pueden erradicar ciertas conductas o la interacción con ciertas tecnologías, le diría yo ahora. Ya no podemos decir que los humanos no pueden eh, evitar interactuar con lo que sea, con IG, con Instagram, con una inteligencia artificial. Ahora están todos interactuando con la inteligencia artificial del ChatGPT, con alguna, con alguna inteligencia artificial de salud emocional que vamos a ver ahora en un ratito. Digo, son cosas que sabemos que no se pueden evitar, pero que generan un peligro, y en el caso de las nuevas tecnologías no sabemos qué tanto o qué nivel de riesgo eso genera. Bueno, pero insisto, esta idea de reducción de daño fue pensada para consumo de droga. Ahora vamos a plantear la idea de que es aplicable a otros campos. Entonces, no se trata de legalizar la droga, sino de políticas para contener o reducir el daño.
Importante, no está centrado esta idea en lo punitivo ni en criminalizar a quien consume la droga. No es un modelo que intenta prohibir eh, y que definitivamente dice, no, hay que prohibirlo y esto no puede ser. Bueno, que hemos visto que a veces ha ocurrido cuando ha habido alguna política de reducción de daños, se han armado, digamos, discusiones a nivel periodístico diciendo cómo determinado municipio estaba repartiendo una hojita que decía que si consumís tenés que hacerlo de determinada manera. Eso es promover el uso de la droga, no. Es intentar reducir el daño ante una circunstancia que no podemos evitar que ocurra. Bien, entonces, se debe intentar por todos los medios que la gente no consuma sustancias o no tenga conductas compulsivas o no utilice indebidamente las nuevas tecnologías. Pero si no lo logramos de alguna manera, hay que evitar que se dañe. este, y por supuesto, si hablamos específicamente del consumo de drogas, evitar que se muera. Bien, entonces yo decía, no solamente la ley de abordaje de consumos problemáticos, sino que también trabaja en tándem con la ley de salud mental. ¿Sí? Que la ley de salud mental dice que hay que tratar todos los comportamientos compulsivos como adicciones. Y todas las personas que tienen algún padecimiento mental derivado de algún uso compulsivo tienen estos derechos. Y en particular yo marco de recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. Esto estaba pensado para profesionales de la psiquiatría o psicólogos, digo, pero también tenemos que pensarlos ahora, digo, y les voy adelantando un poco el tema, que tienen derecho a recibir una atención que esté validada, como está pasando que hay algunas aplicaciones de bienestar, de salud, como por ejemplo Cooks, que te dan consejos emocionales, que no sabemos todavía en base a qué fundamento científico. Entonces, ¿qué quiero marcar con esto? Que aquel que reciba o que quiera, que tenga que recibir alguna ayuda por un padecimiento mental, tiene derecho a recibir una atención que tenga fundamento científico y que esté validado lo que le van a dar, la información. Tengámoslo esto ahí anotado. ¿Qué dicen las Naciones Unidas? Dice, bueno, no hay contradicción entre prevenir, tratar, o la prevención, el tratamiento y la estrategia de reducción. Son complementarios. Entonces, todas las estrategias de reducción de daños son componentes esenciales de cualquier programa de tratamiento moderno. Yo creo que el tema es cómo los efectores de la salud transmiten esta idea, porque a veces no transmiten o no explican qué es el principio de reducción de daños y el público en general entiende que el médico, si está hablando de alguna política para reducir el daño, está como hablando de que se tiene que permitir el uso de la droga. Digo. Entonces hay que ser muy claro en la comunicación, explicar que no puedo evitar ciertas conductas, pero sí puedo hacer que provoque menos daño. Bueno, Y acá les básicamente mostramos él dice, está en juego ahí el principio de autonomía, ¿no? Si las personas, o sea, aun cuando son conductas autolesivas, lo hacen en el ejercicio de su autonomía y uno no puede criminalizar esas cuestiones, ya no más, ¿no? En el modelo exactamente. paternalista que es así. Y en la sociedad hipócrita, ¿no? De antes, en donde todas estas cuestiones se ponían abajo de la alfombra, estas y otras más, hoy día reconocemos, bueno, estas cosas suceden, pasan, ocurren, ¿qué hacemos con eso? En esa Sí, línea sí, va, ¿no? una política es decir, no, las pongo abajo de la alfombra y digo, no, hay que Claro. prohibir todo. O tratamos de tomar alguna actitud positiva para evitar que las personas que tienen alguna conducta problemática se hagan el menor daño posible. Ese es el objetivo principal de Tal esto. cual. Bueno, acá lo que les muestro, a partir de esa norma, bueno, surgieron planes nacionales de reducción de demanda de drogas. Bueno, esto es un ejemplo para ver, digo, hay que ver ahora con el nuevo ministro de Salud qué pasa, digo, habría que analizar, digo, también hubo en su momento un, a partir de la norma hubo acciones específicas del Poder Ejecutivo Nacional y llevar adelante algunos programas de reducción de daños. ¿Sí? Bien. Es más, por ejemplo, esto fue una política de prestación a favor de titulares, por ejemplo, que tuvieran algún problema dentro de un programa nacional de cuidado. Es decir, bueno, aquellas personas que tienen un problema de conducta compulsiva recibían una prestación inclusive para un acompañante, para tratar justamente de sacar a esas personas de esas circunstancias. Sí, en Bueno, etapa de recuperación, ¿no? Dice, cuando claro, están en etapas.
exactamente. Eh, Sí, sí, una vez sí. que, digamos, no todo el tiempo, una vez que, digamos, hacen el tratamiento y empiezan a reinsertarse, ¿no? Ahí es donde se da la cobertura. La verdad es que no tuve tiempo de chequear que estuviera vigente todavía este programa. La verdad es No, yo que con el tampoco. tiempo, Y sabes que lo leía y decía, no sé, sí. me Bueno, pero huele a no que no. importa, después en la clase lo vamos a chequear a ver si está vigente o no está vigente. Todo indicaría que no. Bueno, en provincia también se habilitó una línea para acompañar y prevenir el consumo problemático. Y esto, digamos, el año pasado, provincia sacó una guía de abordaje integral de consumos problemáticos. Eh, Creo que esta es la que ustedes tienen que tener en cuenta. Digo, explica obviamente el sistema de reducción de daños, pero está apuntado específicamente a los que es consumo obviamente de sustancias, ¿sí? Bueno, explica, eh, explica cómo funciona el sistema en toda la provincia de Buenos Aires, cómo interactúan con los 135 municipios, explica los niveles, cómo hay que actuar dentro de los distintos niveles de atención, cuáles son los derechos que tienen los pacientes, digamos. Esta es una de esas guías que no pueden faltar en nuestro archivo o en vuestro archivo, porque yo no soy médico, en el caso de que ustedes tengan que llevar adelante o que tengan en su presencia en la actuación médica alguna persona que tenga alguna conducta problemática. Esta la tiene en su vida como biblio. Sí, 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 sí. Bueno, esta misma guía, si bien es del año pasado, bueno, tiene acá unos datos que no son muy actualizados porque cita un estudio del año 2017, pero bueno, para tener alguna idea de cuál fue el consumo en el año 2017 en una población de 12 a 65 años de sustancias psicoactivas, los datos fue que casi 1.600.000 personas habían consumido alguna droga ilícita, es decir, casi el 8,3% de la población consume drogas de carácter ilícito, entendidas como marihuana, cocaína, ¿no es cierto? Y fíjense que las sustancias más consumidas fueron obviamente el alcohol, está la cabeza, el tabaco, luego la marihuana, la cocaína, los tranquilizantes sin receta y los alucinógenos. La provincia informa que en provincia de Buenos Aires más o menos son parecidos los números, 68 de alcohol, 32 de tabaco, la marihuana en el mismo nivel. En provincia de Buenos Aires un poco más alto el consumo que la media nacional en la cocaína y también fíjense en el tema de los tranquilizantes. Bueno, esto es una referencia del problema ante el cual nos enfrentamos. De todos modos, yo insisto, esto habiendo sido hecho el año pasado, tendría que tener datos actualizados. Pero digamos, esto es lo que tenemos que viene de un organismo oficial que es el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual nosotros nos tenemos que manejar. Esto no da ni idea de cuál es el problema que representa y por qué es tan importante pensar la reducción de daños, por la cantidad de personas que está afectada. Impresionante los Bueno, datos del alcohol. ¿viste? Tremendo. Bueno, no sé si nosotros tenemos o la escuela ha hecho algún análisis acá, por ejemplo, en Mar del Plata. Encima que en Mar del Plata tenemos una cosa loca, tenemos tolerancia cero y tenemos la cámara de cervezas, cámaras de bebidas blancas, bueno, somos la Sí. capital de la cerveza y del gin. Bueno, no sé cuál es el impacto específico que tiene en el consumo de la ciudad de Mar del Plata. Esto habría que tenerlo. No creo que escape a la media si no la supera, mira lo que te digo. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, un poco la idea no es esto, nosotros desde legal no estamos tratando de analizarlo desde este punto de vista, digo, pues ustedes ya lo vieron en otra materia. Lo que estamos haciendo es un repaso de la normativa aplicable y cuál es el concepto de reducción de daños. Esto para dar una idea del contexto en el cual se está produciendo esto. Bien, y queríamos acá transmitir algunas ideas respecto de la reducción de daños. Es una ONG, pero la verdad que lo leí y me pareció muy claro de entender. Por ejemplo, acepta para bien o para mal que el consumo de drogas lícitas e ilícitas es parte de nuestro mundo, es lo que decíamos recién. No podemos esconderlo bajo la alfombra. Entonces, uno puede elegir directamente en ignorarla, dice, o, como dice acá, trabajar en minimizar los efectos en un lugar, o ignorarlos.
Eh, Establece la calidad de vida y el bienestar individual y comunitario como un criterio para intervenciones políticas exitosas. Garantiza que las personas que consumen drogas y aquellas con antecedentes de consumo habitual tengan una voz en los programas y en las políticas diseñadas para atenderlos. Esto es lo que vos decías también, el respeto por la autonomía del paciente que tiene este padecimiento y dejarlo que pueda expresarse. Esto es parte de la aplicación de la ley de los derechos del paciente. Bueno, esto también, y ahora fíjense, nosotros estamos en un contexto donde tenemos un 55% de pobreza. Entonces dice, reconoce que las realidades de la pobreza, la clase social, el racismo, el aislamiento social, discriminación basada en sexo, afectan tanto la vulnerabilidad de las personas como su capacidad para abordar eficazmente los daños relacionados con drogas. Imagínate ahora con un 55% de pobreza, con un porcentaje muy grande también de indigencia, esto es cada vez peor. Entonces, Ujú, hay que tener muy presente esta idea de que se puede poner peor. Bueno, entonces dice, entiende el consumo de drogas como un fenómeno complejo, multifacético, que abarca varias series de conductas, desde el consumo severo hasta la abstinencia total. Bueno, y acá la idea de decir, bueno, que formas de consumir drogas que son claramente más seguras que otras. Bueno, sí, también. Aunque suene, y sobre todo para la generación mía, que somos unos viejos, ya, ¿cómo le vas a decir que hay formas responsables o seguras de consumir droga? Y sí, porque es la manera que tengo para decirle que reducir su daño, que por lo menos lo haga de una forma segura, que no comparta una aguja, por ejemplo, claro. para evitar una enfermedad de transmisión. Bueno, otro concepto interesante. Pide la prestación de servicios y recursos sin prejuicios ni coercitivos a las personas que consumen drogas y a las comunidades en las que viven para ayudarles a reducir los daños. Bueno, esto es una decisión política. Si nosotros leemos la guía de la provincia de Buenos Aires, la guía de reducción de daños de la provincia de Buenos Aires acompaña esta idea. Es decir, no tener prejuicios y acompañar con recursos el tratamiento de las personas. Eh, bueno, y me parece más interesante, dice, no intenta minimizar o ignorar el daño y el peligro real y trágico que puede estar asociado con el uso de drogas ilícitas. Por supuesto que no hay que minimizarlo, pero también no hay que ignorarlo y hay que ser proactivo. Es decir, hay que tomar una decisión de ayudar al otro. Ni más ni menos que eso. Ujú. Bueno, entonces les decía yo que el enfoque tradicional de la reducción de daños está o nace como una manera de poder enfocarse en la reducción de daños por el consumo de drogas. Pero bueno, recientemente, el 18 de julio, la relatora especial sobre el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física, que depende de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sacó un paper que habla de la reducción de daños para la paz y un desarrollo sostenible. Y acá es lo que yo les decía, no solamente se centra en la reducción de daños, sino que estudia cómo este modelo de reducción de daños, es decir, eh, primero reconocer la existencia de un problema y después ver cuál es el peligro y los riesgos y cómo hago para reducirlos, se puede aplicar no solamente al consumo de drogas, sino a otras cuestiones fundamentales. Fíjense, esta relatora define la reducción de daños con un criterio, diríamos, bastante limitado, que es políticas, programas y prácticas que pretenden minimizar los efectos negativos sanitarios, sociales y jurídicos del consumo de drogas y relacionado con las drogas. Pero dice, ella misma analiza el modelo y dice que esto se puede aplicar a otras cuestiones. Y sobre todo argumenta que cuando hablamos de reducción de daños también, significa que hay que pensar en cómo se regula los agentes empresariales que venden esas sustancias. Sobre todo los que venden las sustancias lícitas. Obviamente que no estamos hablando de regular la venta de drogas El ilícitas. Digo, no le vamos narcotráfico, a ir a, claro. claro, no le vamos a ir a Rosario a decir, che, estas son las reglas para la venta. Muchacho. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las drogas lícitas o de las conductas. O ahora agregamos esta, o de la venta de servicios de tecnología que pueden afectar a la salud de las personas. Entonces, reducir o pensar la idea de reducción de daños también significa regular a las empresas que ofrecen esos servicios o esos productos. ¿Sí? Bueno, nosotros si comparamos cuál es la idea que tiene la relatora,
con lo que dice nuestra norma, fíjense que nosotros tenemos legalmente un enfoque mucho más amplio, ¿sí? Este, Más amplio que el consumo propio de las drogas porque implica cualquier conducta que puede ser problemática. Y esto es lo que les decía, la relatora plantea en su punto, en el objetivo 8 dice, la aplicabilidad del modelo de reducción de daños más allá del consumo de drogas. Y esta es la parte que más me interesó y más me hizo pensar, y dice que los problemas de salud pública a menudo no derivan necesariamente de un comportamiento de una sustancia en sí, sino de los marcos jurídicos que los rodean. Es decir, ¿qué es lo que hacen los efectores de la salud para abordar esos problemas? ¿Sí? No deriva necesariamente de que sea mala la sustancia o el comportamiento, sino de lo que hace o no deja de hacer la política pública sanitaria. Ese es uno de los mayores problemas de cómo encararlo. Y acá es donde nos plantea que este modelo de reducción de daños dice, esto es muy reducido, el paper tiene 60 hojas, pero dice, la intención es seguir estudiando otras aplicaciones en el futuro de esta idea de reducción de daños. Bien, ¿y qué dice? Bueno, cuando hablamos de reducción de daños, estamos hablando que el Estado tiene que adaptar políticas y programas a las mejores pruebas científicas disponibles y generalmente aceptadas. Es decir, generalmente, y vamos a ver ahora, la reducción de daños tiene que ver con una discusión de conocimiento científico que dice a ver si la política o si determinada cuestión sirve para reducir o no los daños. Entonces, esto requiere que haya, lo vamos a ver ahora más adelante, que haya conocimiento científico validado o pruebas científicas disponibles para tomar esas decisiones de reducción de daños. Y esto tiene que ver, y lo vamos a ver bien con las tabacaleras, que el Estado tiene que tomar decisiones para evitar los riesgos asociados a los conflictos de intereses. Por ejemplo, las tabacaleras están planteando la utilización de cigarrillos electrónicos o de calentadores de tabaco como una medida de reducción de daños. Dice, son mejores que los cigarrillos de combustión. La verdad que lo que hay es una gran discusión científica, que ya lo vimos un poquitito cuando hablamos en el núcleo 2 con el principio de precaución. Entonces, el Estado tiene que tener certeza de cuál es el conocimiento o el estado de la ciencia para decir a ver si verdaderamente determinada conducta o producto realmente beneficia para la reducción de daños. Y por eso dice la relatora que también se trata, la política de reducción de daños se trata de controlar a las empresas que venden esos productos y esos servicios. Bien, eh, una de las cosas que también avisa la relatora dice, ojo con los daños derivados de las actividades empresariales que se apropian de las narrativas de reducción de daños. Si uno quiere ver un ejemplo muy puntual de esto, lo único que tiene que hacer es entrar en la página de Philip Morris Internacional, donde ellos dicen, nosotros queremos acabar con los cigarrillos de combustión y estamos promoviendo una política de reducción de daño a través de nuestros productos de cigarrillos electrónicos y dinámicos. Bueno, ¿qué hacen? Por eso la relatora dice, ojo, porque las empresas se apropian de la narrativa de reducción de daños con el objetivo de posicionarse como parte de la solución del problema que han creado en gran medida, incluso a través de supuestas iniciativas de reducción de daños. Si ustedes entran a la página de Philip Morris Internacional, ustedes van a decir, pero estos tipos son, son encantadores, qué preocupados por la salud de las personas. En realidad están tomando una narrativa de reducción de daños para evitar informar verdaderamente a la población. Bien, y acá da el ejemplo, la relatora dice, años después de aprobarse el convenio marco de control de tabaco, las pruebas científicas de los riesgos para la salud causados por el consumo de tabaco se hicieron públicas. La misma industria pretende supuestamente reparar el daño difundiendo nuevos productos. Esto es lo que yo les decía. Si ustedes ingresan a Philip Morris, van a ver que ellos les están ofreciendo, decir, basta, estamos trabajando por una generación sin humo. Y te dicen, vamos al cigarrillo electrónico, vamos al cigarrillo de combustión, al cigarrillo, al calentador de tabaco. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo se puede trabajar? Decíamos que hay que tener una actitud proactiva en la reducción de daños. Bueno, una actitud proactiva la podemos tener a partir de la aplicación de los principios que ya vimos en la unidad 2, que es el principio de prevención y precaución. ¿Se acuerda que habíamos hablado que las funciones de la responsabilidad civil eran cuatro? Bueno, este,
Una de prevención, precaución, cuando ya el daño está hecho, la de reparación y la de sanción. Bueno, estas dos primeras son las que trabajan de forma anticipada y son las que uno tiene que tratar desde la política pública, que sean estas las que se trabajen y no esta la reactiva, es decir, cuando el daño ya está provocado, sino que hay que tratar siempre de trabajar dentro de estos dos parámetros, de la prevención y de la precaución. Y hay que promover este uso de la forma anticipada. Este es el marco legal que nosotros también se lo habíamos explicado en la unidad 2, que sostiene o fundamenta la aplicación del principio de prevención y precaución. El Código Civil, que dice que toda persona tiene que evitar o causar un daño no justificado, no agravarlo, evitar que un daño se produzca. Si esto encima le agregamos las leyes, la Constitución Nacional, el artículo 42, que dice los derechos de los consumidores, y uno de ellos es a la salud, y también vemos la 2440, hay todo un marco jurídico que indica que uno tiene que tomar esta actitud proactiva para prevenir los daños. Ahora, el objetivo entonces de reducir los daños es a veces evitar o minimizar el peligro o el riesgo. ¿Qué entendemos que es el peligro? El peligro es una actividad que potencialmente puede causar un daño y el riesgo tiene que ver con la probabilidad de que ese daño se produzca. ¿Sí? Por eso puede ser que una cosa es peligrosa y después hay que analizar si eso, cuál es la probabilidad de que ese daño se provoque. Entonces, cuando aplicamos el principio de prevención, no hay problema, porque nosotros sabemos que hay un daño futuro que es cierto mensurable. Es decir, por ejemplo, si sabemos que no llevamos adelante una campaña de vacunación contra el dengue, por ejemplo, sabemos cuál va a ser la consecuencia. No tenemos incertidumbre respecto de que cuando venga el mosquito, si cierta franja de la población no está vacunada, vamos a tener un problema bastante importante. Por eso, acá dice, se toman medidas eficaces para evitar riesgos previsibles. Estamos dentro de la certidumbre científica que sabemos que si no hacemos determinada cosa va a pasar algo. Por eso acá pongo que el principio de prevención trabaja sobre un riesgo cierto, pero el principio de precaución trabaja sobre un riesgo incierto, porque no tenemos certeza si va a haber o no un daño futuro. Entonces, se trabaja dentro de un contexto de ausencia de información respecto de que eso pueda provocar o no un daño, por ejemplo. Entonces, a veces hay que tomar a través del principio de precaución, lo que es que tomar medidas para impedir que se creen esos riesgos. Y a veces eso puede significar impedir que una actividad se lleve adelante hasta que se tenga certeza de que no va a provocar daño. Entonces, impedir la creación de los riesgos con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles. Es como lo que yo les estoy planteando. No sabemos todavía cuál es el impacto de la interacción de la inteligencia artificial con gente en el marco de aplicaciones de ayuda de salud mental o de apoyo emocional. La verdad es que no lo sabemos todavía. Y eso es un claro ejemplo de por qué hay que utilizar este principio y por qué tiene relación con la reducción de daños. No sabemos todavía cuál va a ser. Entonces tenemos que tratar de evitar que eso ocurra. Por eso acá pongo que esto hace que cuando no tenemos certeza, alguien tiene que actuar. Puede ser el Poder Judicial o puede ser la parte administrativa, pero de cualquier tipo. Puede ser si es un problema ambiental, el área ambiental, si es de consumo, en la Oficina de Defensa del Consumidor, si es un problema de protección de datos, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que también ahora engloba regulación de inteligencia artificial, y también las autoridades de salud. Y todas se pueden combinar, porque puede haber un problema de consumo, porque cuando yo bajo y me bajo una aplicación e interactúo con una interacción, ya tengo una relación de consumo porque me dan un servicio, y no necesariamente tiene que ser pago para que haya una relación de consumo. Si hay intercambio de datos, también interviene otra autoridad. Y si tenemos que analizar la parte de cómo esa interacción afecta a las personas, eso es materia del área de salud. Es decir, che, ojo con esto. Bueno, ¿cómo interactúa entonces? ¿En qué escenario de incertidumbre se actúa? Falta análisis científico de verdaderamente de cuál es el riesgo. Bueno, hay algunos grados de incertidumbre que se trabaja. El principio de precaución, fundamentalmente lo que hace es, se tiene que aplicar cuando hay incertidumbre científica y es un trabajo de
valorar la calidad de la información científica disponible que hay en el momento, cuando vos tenés que decidir. Por eso lo vamos a ver claro ahora con la aplicación Hooks. No hay información científica disponible que nos diga que la interacción con una inteligencia artificial no tiene riesgos. Bueno, y es Elvis, necesario, sí, Elvis, perdón, vamos a entrar a otro, ¿sabes? Porque ya se nos va a cortar y nos vamos a quedar hablando pavadas. ya ¿Dale? seguimos, dale, salimos Vamos. y dale.